Hace su entrada la galardonada con el tercer premio Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales, doña Lidia Cacho. Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega del tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales. Cabeza del Buey se convierte esta mañana en el epicentro del constitucionalismo español. Esta pequeña población de la Extremadura rural es la cuna de Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano, sacerdote, catedrático y figura clave de la Constitución de 1812, la Carta Magna que defendió por primera vez en España la separación de poderes, la soberanía popular o la libertad de imprenta. Este pueblo no ha querido que el origen capuzbovense de Muñoz Torrero se quede en el olvido. Plazas, centros educativos llevan su nombre. Y para poner en valor su figura y su legado, se creó la Fundación Muñoz Torrero, que hoy nos convoca para la entrega del tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales. Galardón que reconoce a aquellas personas o entidades que con su esfuerzo y dedicación han contribuido y destaquen en la difusión y promoción de los valores democráticos. Les dirige ahora la palabra la alcaldesa de Cabeza del Buey y presidenta de la Fundación Muñoz Torrero, doña Ana Belén Valls Muñoz. Señora presidenta de la Asamblea de Extremadura, señor delegado del Gobierno de Extremadura, señor presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, señor presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, señor secretario de Cultura de la Junta de Extremadura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miembros del patronato de la Fundación Muñoz Torrero, diputados regionales y provinciales, alcaldes, alcaldesas, resto de autoridades comarcales y locales, querido presidente Rodríguez Ibarra, querida Lidia Cacho, señoras y señores. Bienvenidos a esta ceremonia solemne de entrega del tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales. Bienvenidos a la localidad natal de don Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano. El 21 de octubre de 1810, un famoso discurso pronunciado por don Diego Muñoz Torrero en la Real Isla de León defendía la necesidad de la libertad de imprenta basándose en 4 grandes argumentos. Es un derecho del ciudadano, constituye un vehículo esencial para la ilustración del pueblo, es una garantía para atajar el mal gobierno, así como a los gobernantes que se aparten del interés general, y por último, resulta necesario en las circunstancias del momento. Las Cortes de Cádiz reconocieron por primera vez en la historia de España la libertad de imprenta mediante el decreto de 10 de noviembre de 1810. Con esto se puso fin a una enmarañada legislación restrictiva y se dio paso a una época no menos compleja, prolongada hasta nuestros días. La decisión de las Cortes fue producto de una exigencia de las condiciones históricas del momento. Los liberales como Muñoz Torrero defendían que los males de España provienen de la ausencia de libertades políticas y de la ignorancia, dificultades que podrían ser obviadas gracias a una prensa libre. De ahí la urgencia en dotar al país de libertades, entre las cuales era lógico que ocupara el primer lugar la de la imprenta. En el tercer día de sesiones, el 27 de septiembre de 1810, se constituyó una comisión encargada de debatir sobre el tema, compuesta por los diputados de corte más liberal, entre ellos Diego Muñoz Torrero, que junto a Agustín Argüelles se convirtieron desde el primer momento en los portavoces de esta tendencia. De allí nació hasta nuestros días la libertad de prensa, la libertad de periodistas y medios de comunicación de investigar, informar y opinar sobre asuntos de interés público sin la interferencia de estructuras de poder, algo vital para la salud democrática de la sociedad. La vinculación entre don Diego y doña Lidia Cacho, premiada en esta tercera edición por decisión unánime del patronato de la Fundación Muñoz Torrero, es más que evidente. Ella encarna la excelencia periodística, el periodismo ejercido con honestidad y responsabilidad social,
Ella encarna el compromiso con los derechos humanos a través del periodismo de investigación, anteponiendo la justicia a su propia integridad personal, la defensa de los principios éticos y morales por encima de cualquier riesgo propio, la denuncia de abusos y vulneraciones sin miedo a quien se esté enfrentando. Personas como usted, señora Cacho, son las que fortalecen los cimientos de la democracia y de los estados de derecho. Cualidades que sin duda también se vieron reflejados en la figura de don Diego, con quien guarda paralelismos hasta en las peores consecuencias que ha tenido para usted defender los abusos contra mujeres, niños y niñas de todo el mundo. En la sociedad actual, impregnada de extremismo, de desinformación y desafíos como la inteligencia artificial, cobra especial relevancia los medios de comunicación y la valentía de profesionales del periodismo, porque en vuestras manos está ofrecer la verdad para crear opiniones contrastadas, basadas en lo cierto, contribuyendo de esta forma a la creación de sociedades sanas. En vuestras manos está ofrecer un periodismo de excelencia, no servil, consagrado a los más altos estándares profesionales y éticos para hacer frente a los abusos, a las especulaciones, a los mensajes tendenciosos, a la desinformación y al contenido engañoso. Señora Cacho, este premio que se le otorga por su trabajo en defensa de los más vulnerables, por poner voz a través del periodismo de investigación a aquellos que no tienen herramientas para que se les oiga, por su compromiso con los derechos humanos, por su denuncia a los poderosos frente a los más débiles a través del periodismo sin complicidades, pero también, y cobra una especial relevancia en este mes de marzo, por su lucha feminista en la defensa de la igualdad y la denuncia de abusos contra mujeres y niñas. Diego Muñoz Torrero defendió hasta su muerte ideas que para su época eran revolucionarias y poco aceptadas por poderosos, pero cargadas de esperanza para un pueblo abandonado, cansado y necesitado de aliados en la conquista de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la información y a la libertad de expresión, como lo es la protección de los derechos humanos y la denuncia de su transgresión. Esa misma esperanza que él representó junto a otros diputados liberales en las Cortes de Cádiz se encarna para muchas sociedades en todo el mundo y para todos nosotros en Lidia Cacho y en todos aquellos profesionales del periodismo que dedican su vida a defender la verdad por encima de cualquier otro interés. Este premio, si me lo permite, estimada Lidia, es también un homenaje a todos ellos y ellas. Como presidenta de la Fundación Muñoz Torrero y en nombre de su patronato, quiero trasladarle mi más sincera enhorabuena por este premio, por su trayectoria profesional y por su valentía. Muchas gracias. A continuación, escuchamos al secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, don Francisco José Palomino Guerra. Muy buenos días, autoridades, amigos, amigas. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí. Quiero felicitar primeramente a la Fundación Muñoz Torrero y a todas las entidades que hacen posible este premio. Hoy nos reunimos para celebrar la entrega de un premio que ensalza el valor, pero no cualquier valor, sino aquel que es imprescindible para defender la libertad, para denunciar las injusticias y para enfrentarse a los peligros que acechan cada día a la democracia. Este galardón lleva el nombre de Diego Muñoz Torrero, una figura que más de 2 siglos después sigue siendo ejemplo de compromiso, integridad y valentía. Un hombre que luchó sin titubeos contra las sombras del absolutismo y la censura, que defendió con firmeza la soberanía del pueblo y que comprendió que sin libertad de pensamiento, sin libertad de prensa y sin división de poderes, la democracia es solo una ilusión. Desgraciadamente, si miramos el presente, vemos que muchos de los desafíos que él enfrentó siguen latentes, adoptando nuevas formas y estrategias. Muñoz Torrero se enfrentó a la Inquisición, aquella institución que condenaba las ideas y silenciaba a las voces críticas. Hoy, en pleno siglo XXI, su combate sigue vigente, aunque los métodos sean distintos. Ya no son tribunales eclesiásticos los que persiguen la verdad,
pero sí lo hace la manipulación, la polarización extrema y los discursos de odio que buscan dividirnos. En 1812, en las Cortes de Cádiz, Muñoz Torrero proclamó que la soberanía residía en el pueblo. Hoy, en tiempos de incertidumbre, debemos recordar que esa soberanía sigue siendo nuestra responsabilidad. Que cada vez que permitimos que se debiliten las instituciones, que se relativice la verdad o que se normalicen los ataques a la prensa o al Poder Judicial, estamos dando un paso atrás en el camino que él ayudó a trazar. Por eso, la memoria de Muñoz Torrero no es un simple capítulo en la historia, es una lección viva. Y es también una advertencia. La democracia no es un logro definitivo, sino una construcción permanente, una construcción desde el diálogo y el reconocimiento del pensamiento diferente. Hoy, con este premio, no solo reconocemos a quien encarna sus valores, sino que también renovamos nuestro compromiso con ellos. Desde la Junta de Extremadura felicitamos a Lidia Cacho, cuya trayectoria representa la misma valentía que guió a Muñoz Torrero. Su incansable defensa de la verdad y la justicia, pese a los peligros y amenazas, es un recordatorio de que la lucha por los derechos y las libertades sigue siendo tan necesaria como hace 200 años. Gracias, Lidia, por todo ello. Que su ejemplo, el de Lidia y el de Diego Muñoz Torrero, nos sirvan de inspiración para seguir defendiendo lo que nunca debe darse por garantizado: la libertad, la justicia y la dignidad. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra don Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz. Buenos días, querida alcaldesa, presidenta de la Asamblea de Extremadura, secretario general de la Junta de Extremadura de Cultura, querido delegado del Gobierno, presidente Ibarra, miembros del Patronato Muñoz Torrero, amigos, amigas. Es para mí un honor estar hoy aquí en Cabeza del Buey para participar en este acto profundamente simbólico y necesario. La entrega del premio Muñoz Torrero a los valores democráticos, que en su tercera edición reconoce a una mujer cuya voz ha sido y sigue siendo refugio para muchas personas y denuncia firme contra las injusticias. Gracias, Lidia. Quiero, en primer lugar, agradecer y reconocer al Ayuntamiento de Cabeza del Buey, con su alcaldesa, Ana, a la cabeza, por su compromiso con la memoria, la libertad y la dignidad. La creación y consolidación de este premio honra a este pueblo, que no solo guarda la historia, sino que la proyecta al futuro. Premios como este, querida alcaldesa, son los que merecen la pena, son los que se hacen con esfuerzo, con cariño, pero sobre todo con un profundo sentimiento de justicia. Otros, como el Premio Bienal de Narrativa de Vargas Llosa, trae recursos a la cultura extremeña y es una forma de comprar cultura para el foco y el boato del gobernante. Es un placer estar en la cuna donde nació Muñoz Torrero, uno de los grandes impulsores del constitucionalismo moderno. En las Cortes de Cádiz, su voz fue faro en tiempos de oscuridad. Defendió con valentía la libertad de imprenta, luchó sin descanso contra la Inquisición y colocó los cimientos de un país más justo, siendo uno de los padres de la Constitución de 1812. Su legado no es pasado, es presente y es faro. En un tiempo donde los valores democráticos se ven desafiados, la figura de Muñoz Torrero nos recuerda que la libertad no se hereda, sino que se defiende cada día. Que la justicia no es una palabra,
es una causa compartida. Y esa causa hoy tiene rostro de mujer, además de la palabra y el coraje de Lidia Cacho, periodista, activista, escritora, defensora incansable de los derechos humanos. Lidia ha hecho del periodismo no un oficio, sino un acto de resistencia. Denunciar las redes de trata, la explotación de mujeres y niñas, la violencia machista o la corrupción tiene un precio. Ella lo ha pagado con amenazas, con torturas, con exilio, pero no se ha rendido. No se ha rendido nunca. Nunca han logrado doblegarla, porque su compromiso es más fuerte que el miedo, porque su voz, como la de Muñoz Torrero, alumbra, porque donde otros callan, ella escribe, porque donde muchos miran hacia otro lado, ella señala, porque donde el poder intenta imponer el silencio, ella responde con la verdad. Premiar a Lidia Cacho es premiar la palabra como justicia. Es reconocer que el periodismo libre es un pilar fundamental en cualquier democracia. Es recordar que sin personas como ellas, el mundo sería más oscuro, más injusto, más indiferente. Pero este premio no solo es un reconocimiento, es también un compromiso, querida Lidia. El compromiso de nuestras instituciones, de la sociedad civil, de cada uno de nosotros con los valores que nos sostienen como sociedad: la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Vivimos tiempos complejos, donde cada vez vemos con más certeza que aquello que conquistamos puede tambalearse, incluso desaparecer. Por eso necesitamos referentes, por eso necesitamos memoria. Por eso este acto, querida alcaldesa, aquí en Cabeza del Buey, es tan importante, porque une pasado y presente, porque une a Muñoz Torrero con Lidia Cacho, porque une a un pueblo que cree en la democracia con una periodista que la defiende poniendo en riesgo su propia vida. En nombre de la Diputación de Badajoz, gracias, Lidia. Gracias por acompañarnos en nuestras jornadas de igualdad y gracias por venir a Extremadura y estar aquí. Y gracias especialmente por tu ejemplo. Gracias por tu coraje y también por tu valentía. Gracias por recordarnos que la defensa de los derechos humanos no tiene frontera y que desde Extremadura al mundo la dignidad se escribe con nombres como el tuyo. Y gracias a Cabeza del Buey por recordarnos, una vez más, que desde un pequeño rincón de Extremadura puede alzarse una voz que cambie el mundo. Muchas gracias. La presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol, se dirige a todos nosotros y nosotras a través de la siguiente intervención audiovisual. Hola a todos y a todas. Es un placer saludar con todo mi afecto a los vecinos y vecinas de Cabeza del Buey, ese enclave único de la Sierra del Pedregoso desde el que se pueden contar siglos de nuestra historia. Y me gustaría enviar un saludo especial a su alcaldesa, la socialista Ana Belén Valls, la primera mujer alcaldesa en esta localidad. Hoy me dirijo a vosotros y a vosotras como presidenta del Congreso de los Diputados, con motivo de un acto que reconoce el valor de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales. Diego Muñoz Torrero fue una figura clave en la historia de nuestras libertades. En las Cortes de Cádiz defendió con firmeza la libertad de prensa, que quedó reconocida por primera vez en nuestra historia en la Constitución de 1812. Aquel fue un paso fundamental en la construcción de una España más libre y democrática, un legado que hoy sigue vigente. Por eso me complace especialmente felicitar a Lidia Cacho,
una mujer valiente, cuya trayectoria como periodista de investigación y defensora de los derechos humanos es un referente de compromiso y lucha por la verdad. Su trabajo nos recuerda que la libertad de prensa no es solo un derecho, sino una garantía para la democracia y la justicia social. Desde el Congreso de los Diputados reafirmamos nuestro compromiso con estos valores fundamentales por los que debemos seguir luchando día a día, sin darlos nunca por sentados. Defender la democracia con conciencia y tesón vuelve a ser un asunto prioritario. Enhorabuena, Lidia, y muchísimas gracias a todos y a todas. La laudatio la vamos a conocer a través de las palabras de la periodista doña Ángeles Caballero Martín. Buenos días a todos y a todas, autoridades, vecinos y vecinas de Cabeza del Buey, a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este premio y celebrando a Lidia Cacho. Una tarde de sábado, juraría que era invierno, fui al teatro a ver una obra llamada La infamia. Cuando se apagaron las luces, se hizo el silencio y en el escenario apareció la actriz Marta Nieto. Durante la hora y cuarto que vino después, mi abdomen se llenó de nudos, mi tensión arterial aumentó y me topé con parte de la historia de Lidia Cacho, con su secuestro y las torturas a las que fue sometida por no callarse, por mirar de frente al dolor y a la barbarie y continuar con la cabeza erguida, el corazón contento y el orgullo por delante. Afortunadamente, y lo vemos todos aquí, Cacho está viva para contarlo, con sus libros, con sus palabras y con su mera presencia, y de paso contarnos al resto, los que a veces miramos para otro lado, por cobardía, por vergüenza, por desidia o por miedo. Han dicho de ella que es rebelde, que es fuerte, contundente, que no se calla, que es valiente y comprometida, que es absolutamente incansable y que su vida vertebra en dos ejes, uno para defenderlo, los derechos humanos, y otro para combatirlo, ya sea la corrupción o la violencia. Mujer, periodista y feminista. Para algunos, esto último, una forma de vivir la vida y para otros, quizá demasiados, una temeridad y una afrenta. ¿A quién se le ocurre, querida colega, pretender el peligroso objetivo de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres? Lidia Cacho es un ser excepcional, aunque insista en que la consideremos una más y que no tiene espíritu de mártir. Yo bailo, lloro, me río, leo, cocino, soy obsesiva y amo como cualquier mujer. De hecho, soy cualquier mujer y todas a la vez, dijo una vez de sí misma. El azar y el calendario han querido que estos días estemos cumpliendo el 5º aniversario de la pandemia del coronavirus, ese tiempo del que quizá, visto hoy, no salimos mejores, y en el que parte del mundo no se paró como si paramos algunos. Los maltratadores siguieron golpeando a sus víctimas, esta vez algunas sin posibilidad de salir de casa. Las redes de trata siguieron explotando mujeres y niñas. El mundo fue el mismo con la antigua y con la nueva normalidad, un lugar lleno de corrupción, violencia y desigualdad. Por eso, qué suerte la nuestra de compartir tiempo y espacio con personas como Lidia Cacho. Esa mujer que baila, que ríe y que no se calla, y que sigue empeñada en no mirar hacia otro lado. Gracias, compañera, ahora y siempre, y felicidades. El jurado, formado por los patronos de la Fundación Muñoz Torrero, decidió otorgar a Lidia Cacho el tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales, por su defensa del periodismo democrático como medio para defender la verdad, por su valentía, su independencia y su defensa de los derechos humanos y del feminismo. La alcaldesa de Cabeza del Buey y presidenta de la Fundación Muñoz Torrero hace entrega del tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales a doña Lidia Cacho.
Pues muchas gracias, estoy profundamente conmovida, de nuevo en Extremadura, así que creo que me quieren y quiero Extremadura. Y bueno, cuando Ana me llamó y me explicó de qué se trataba este reconocimiento y comencé a estudiar más la historia de Muñoz Torrero, entendí la importancia que tiene rescatar a las heroínas y los héroes de nuestros tiempos y de los tiempos pasados, quienes nos educaron y nos han enseñado que las cosas pueden cambiar. Me parece que estamos en un momento clave de la historia, no solamente en España, sino en el resto del mundo, para tomar una decisión muy importante en nuestras vidas profesionales y personales, individuales, como jóvenes o como personas mayores. Y esta decisión tiene que ver con un hecho muy concreto, que es si nos ponemos del lado de la esperanza y la justicia, o si decidimos mirar al otro lado y creer que nada puede cambiar. Hace muchos años, después de, 28 años, después de recibir mi primera amenaza de muerte, después de que un abogado me puso un arma en la frente saliendo de las oficinas de la revista por haber publicado actos de violencia extrema en la ciudad de Cancún, donde yo trabajaba y vivía, decidí denunciarlo y explicarle a la gente por qué lo estaba denunciando en lugar de irme a esconder a mi casa porque era un hombre muy poderoso. Tiempo después decidí que quería aprender y entender qué pasa en la mente de los criminales. Tuve la fortuna de estudiar con un criminólogo en los Estados Unidos que había sido uno de los primeros sheriff en California, que entendió que había que combatir la violencia contra las mujeres, la violencia que en aquel momento llamaban doméstica, hace 35, 40 años se le empezó a hacer esto. Y mi maestro, después de un curso muy intensivo en que fuimos a las cárceles y estuvimos analizando la psicología de los agresores, de los pedófilos, de los maltratadores, de los asesinos, de los feminicidas, nos dio la lección que para mí es la más importante de mi vida y la que comparto cada vez que puedo. Y es, la esperanza no es simplemente creer que las cosas pueden cambiar. La esperanza no es un sentimiento o una emoción, es una convicción que reanimamos y reafirmamos todos los días de nuestras vidas. La esperanza es creer que las cosas pueden cambiar, entender cómo funcionan, qué podemos hacer al respecto y qué estamos dispuestas o dispuestos a sacrificar para que la esperanza perviva en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en el mundo entero. En ese curso estábamos activistas, periodistas, militares, agentes de servicios secretos especializados en aquel entonces en empezar a detectar las redes de pornografía infantil que apenas se comenzaban a investigar en el ciberespacio. Desde aquellos tiempos hasta ahora han pasado muchas cosas, entre otras, que he recibido 7 atentados de muerte y múltiples amenazas, que las sigo recibiendo, que fui secuestrada por miembros del Estado mexicano por haber denunciado a una red de explotación sexual comercial de niñas y niños en la que participaban senadores, gobernadores, uno de ellos quería ser presidente de la República Mexicana, empresarios multimillonarios de diferentes países que compraban y vendían niñas entre 4 y 13 años para explotarles sexualmente. Yo descubrí este caso y los periódicos no tenían mucho ánimo de publicarlo, toda la evidencia que yo tenía, y algunos policías me decían no se meta, la van a matar, y otros me acompañaron y me ayudaron a investigar. Así que decidí publicar el libro Los demonios del Edén, e hice una cosa que no se hacía en aquel entonces, hace 20 años. Y justo es el aniversario de la publicación de mi libro, por eso además para mí este momento es tan emocionante. En marzo de 2005 yo entregué este libro a la editorial y entró en imprenta, con amenazas de muerte para mí y para mis editores y para las víctimas a quienes habíamos rescatado. Cuando publiqué el libro decidí hacer una cosa que no se hacía, como les decía, y esta fue contar todos los nombres, apellidos, contextos y evidencia de todos los perpetradores de la explotación sexual comercial. Senadores,
el ministro del Interior, el director de la Policía Nacional, empresarios locales, empresarios multimillonarios, transnacionales y por supuesto sus vínculos con gobernantes de todo tipo. Y resguardé los nombres de las víctimas. El nivel de venganza y odio por parte de todos ellos no se hizo esperar. Yo sabía que eso iba a suceder, yo tenía escoltas militares en ese momento. Y de todas maneras el gobernador decidió mandar a la policía a secuestrarme. Me secuestraron, me torturaron durante 24 horas, insistiendo en que tenía que confesar que todo el contenido de mi libro era falso. En ese momento teníamos en un refugio que yo había abierto e inaugurado en Cancún a 200 niñas y niños sobrevivientes de esta red, a quienes estábamos atendiendo con servicios psicológicos y legales para poder protegerlas a ellas y a sus familias. Durante la tortura les dije, por supuesto, a los policías que me torturaron que sí, que lo haría en cuanto me llevaran con vida a la cárcel. Llegué a la cárcel, fui sentenciada a 7 años por difamar a los pederastas y tratantes de niñas y niños, y 1 año después gané el juicio en contra de ellos y decidí que no importaba cuánto tiempo tardasen, iba a ir tras ellos. Recuerdo una reunión con mi familia en la que estaba mi padre, que hoy recientemente cumplió 92 años, está estupendamente en México, lo extraño horrores, pero no puedo verlo, y el resto de mi familia. Y les dije, esto no va a parar hasta que el país y el mundo entiendan que son un puñado pequeñito de corruptos a quienes podemos detener si nos unimos. Mi padre y mi familia me dijeron, estamos contigo y lo tienes que hacer, sabiendo que me podía costar la vida. Así que comencé a entablar juicios en contra de ellos con organizaciones civiles, acompañada de especialistas, de personas de todos los ámbitos que decidieron que era una locura en la que tenían que participar, hombres y mujeres por igual. Así que, de pronto, logramos encarcelar, por primera vez en la historia de América Latina y de los Estados Unidos, a un pedófilo que se dedicaba a comprar y vender niñas y niños y a explotarlas y trasladarlas de un país a otro, demostrando plenamente en los juicios, en el juicio en los Estados Unidos y en México, que él era responsable de estos actos. Logramos una sentencia de 113 años de prisión. Nunca antes se había juzgado a nadie por algo así, menos a un empresario multimillonario como él, hotelero, reconocido por la sociedad, que en los corrillos de la ciudad de Cancún la gente decía, bueno, sí sabemos que le gustan las niñitas, pero nadie hacía nada. Así que yo lo hice con un equipo de gente, lo metimos a la cárcel, lo sentenciaron, me amenazó muerte durante el juicio en frente del juez, me dijo que me iba a morir si a él lo sentenciaban. Y hoy, en 2025, han sido sentenciados los policías que me torturaron, testifiqué contra ellos múltiples veces y me amenazaban frente a los jueces. Testifiqué contra el gobernador que quería ser presidente de México, que protegió a esta red de pornografía y está hoy en prisión de alta seguridad, a punto de recibir la sentencia por haberme mandado torturar. El gobierno mexicano se vio obligado por presiones de la ONU a reconocer que fui torturada por órdenes de miembros del Estado para proteger a las redes de trata y explotación sexual comercial. ¿Y qué creen que siento cuando les cuento esto? Un orgullo inmenso, no por mí, sino por el colectivo, por cómo somos capaces de compartir la experiencia de hacer de la esperanza un acto de justicia y solidaridad para las niñas y los niños del mundo, pero también para crecer. Gracias a todo este trabajo colectivo que efectivamente yo inicié, estas niñas y niños, la gran mayoría, sobrevivieron y tienen ahora una vida libre y plena, y eso es muy importante decirlo. La gran mayoría de víctimas de trata y explotación sexual, bien atendidos en casas de acogida adecuadas, con los servicios adecuados, y cuando la policía y el Poder Judicial hacen lo que les corresponde y sentencian a los culpables, estas niñas y niños cambian sus vidas radicalmente y se convierten en sobrevivientes, que a su vez, casi todos y todas, terminan ayudando a otros. Esa es la huella que deja la esperanza y el conocimiento cuando van de la mano.
Eso es lo que yo he aprendido de quienes vinieron antes de mí. Y eso también viene de la mano de hombres como Muñoz Torrero, que hace tantísimos años no pudo siquiera imaginar que una mujer estaría en su pueblo, en su ciudad, contando una historia como esta, gracias a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la posibilidad de que una mujer de 62 años haya sido capaz de publicar libros que han metido a la cárcel a los hombres más poderosos de su país y de otros países, y seguir trabajando en ello sin tener miedo a nada, siempre llena de esperanza. Así que estamos unidas desde el pasado y vamos hacia el futuro juntas y juntos. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra doña Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura, la institución de la comunidad autónoma que representa al pueblo extremeño a través de los 65 diputados y diputadas, elegidos mediante sufragio universal y directo por los ciudadanos. Bien, buenos días, querida alcaldesa y presidenta de la Fundación Muñoz Torrero, premiada Lidia, delegado del Gobierno de España en Extremadura, presidente Rodríguez Ibarra, presidentes de las Diputaciones de Badajoz, que además está copresidiendo la mesa ahí a mi lado, Miguel Ángel Gallardo, y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, y mi compañera Maricruz, que también está por ahí, presidente de la FEMPEX, que no está. Luego cuando está y no le nombro me echa la bronca. Entonces, que lo llevaba puesto hoy. Patronos de la Fundación Muñoz Torrero, miembros de la Corporación Municipal y, por supuesto, a los diputados y diputadas provinciales de Badajoz, que estáis también todos aquí, alcaldes y otras autoridades invitadas, amigos y amigas. Me vais a permitir, en primer lugar, ahora cuando venía de Mérida y además no le he visto personalmente hasta hoy, que hace justo una semana, un pueblo de esta comarca, un poquito antes de llegar, creo que pasó el peor día de su historia, querido Paco, alcalde de Castuera. Lo quiero hacer públicamente, no en privado, como lo hice aquella noche. Ese abrazo enorme a todo el pueblo de Castuera y a la familia de María Belén por lo acontecido tristemente en esta tierra la semana pasada. Por otro lado, escuchar a Lidia, pues es complicado luego intervenir, porque leer tu testimonio de vida, cuál es tu lucha y todo lo que has venido haciendo en los últimos años hasta llegar a España y que te acogiésemos como país, justamente, además, por todo lo que venías haciendo, pues es emocionante. Y escuchar a Ángeles Caballero, con la cual me levanto muchos días por las mañanas, pues esa voz, escucharla en directo y verte en directo, Ángeles, creo que hay una simbiosis entre dos periodistas valientes, que además últimamente cubren temas de actualidad, y precisamente hoy uno que pueden ser el más actualidad en el mundo y que Lidia también está trabajando él, como es el foco en Ucrania o tristemente en Gaza, después de lo que ha sucedido esta mañana. Por eso, Ana, queridos patronos y compañeros de Fundación, creo que ha sido una buena elección y creo que esta tercera edición de los premios Muñoz Torrero hay que seguir apostando por ellos. Quizá hoy no tienen un seguimiento mediático como debían, porque a veces, por mucho que hablamos del mundo rural, que hablamos de la despoblación, que reivindicamos, pues luego nos vemos solos.
nos vemos solos y solas. Por eso yo desde aquí quiero alzar la voz para que esos medios de comunicación, a veces demasiado capitalinos, pues se trasladen también a la España real, que es esta, y a una región como esta, de la cual nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener a personajes históricos como Muñoz Torrero, que luchó por la libertad en 1812, cuando entonces no era nada fácil. Muñoz Torrero sentó las bases del derecho a la libertad de expresión, como han dicho mis antecesores en la palabra. Y Muñoz Torrero decía que la previa censura es el último asidero de la tiranía que nos han hecho gemir por siglos. Fue esta una de esas acertadas reflexiones que hizo para defender la libertad de imprenta en aquellos debates en Cádiz para la aprobación de la Constitución de 1812. Un argumento, además recuerda el historiador Emilio Laparra, que lo configura como derecho humano esencial para la ilustración de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y este hecho no es baladí, sino que otorga al oficio periodístico, según Edmund Burke, hace 2 siglos, a través de la libertad de prensa, la función de control de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Os concede a los periodistas, Lidia, el conocido como cuarto poder, un contrapeso al que ejercéis con bolígrafo y papel esencial en los sistemas democráticos. Si bien es cierto, y tomando palabras de Touraine, ya son la plaza pública de nuestros tiempos, o como afirma Manuel Castells, ya no son el cuarto poder, sino el poder, por cuanto ahí se genera la gran disputa por visualizar las hegemonías y especialmente la hegemonía económica. Reunirnos esta mañana aquí nos permite encontrar los necesarios espacios para la pausa y el análisis. Nos posibilita conversar al amparo de que estos premios simbolizan sobre el ataque permanente que estos días sufre la democracia y permítanme que lo subraye, los parlamentos también. Instituciones deliberativas y de control a las que se les acusa de demorar la toma de decisiones en tiempos urgentes. Algo que, por otra parte, no es nuevo. Allá por el siglo IV a.C., uno de los oradores más importantes de la historia, Demóstenes, lamentaba la lentitud de Atenas frente a las amenazas expansionistas de Felipe II de Macedonia. Criticaba ya por aquel entonces que mientras los atenienses se dedicaban a discutir y votar, nada detenía la compañía militar que les amenazaba. Muchos años después, ahora que precisamente se cumplen 5 años de su irrupción, no faltaron las críticas al parlamentarismo y la deliberación pública por su lentitud frente a la urgencia en lo que atañía a la gestión de la COVID-19. Y no faltaban tampoco ahora quienes en el ámbito internacional abogan por prescindir de los espacios de debate para tomar resoluciones ejecutivas que con la rúbrica de una sola persona modifican la configuración de la sociedad internacional tal y como la entendemos en la actualidad. Superhombres que se consideran hechos a sí mismos, nacidos en las entrañas innovadoras de Silicon Valley, resucitan una minoritaria propuesta filosófica de autores como Nick Land o Curtis Yersin, llamada aceleracionismo. Esta es una oscura mezcla de la negación de los valores de la Ilustración, anarcocapitalismo y tecnocracia radical que propone gestionar el Estado como una especie de CEO soberano que prescinda de la lentitud democrática en aras a la eficacia, la eficiencia y el ritmo constante, siempre sin reflexión. Esa velocidad no es que se nos escape a nadie, guarda una relación profunda con el autoritarismo. Obvian estos defensores de la prisa y la urgencia, nostálgicos de un tipo de liderazgo que por lo general es viril, que hablar es también actuar, que el debate público abierto a alternativas es el mejor antídoto contra las tiranías arbitrarias. La supuesta eficiencia y eficacia del algoritmo no podemos permitirlo, trasladarse al ámbito político. La deliberación pública, el debate no puede ser una dicotomía constante de ceros y unos. La que llamo política del algoritmo nos aleja de los matices y construye una realidad donde instituciones, como los parlamentos, se convierten en escenarios donde lo que prima es la pugna por el desgaste al contrario y no el empleo de la argumentación para afrontar soluciones ante retos y problemas comunes. La política del algoritmo defiende verdades irrefutables, dogmas universales, obviando que en nombre de supuestas verdades absolutas se han infligido. Y cito aquí al pensador Nucio Ordine: violencias presentadas como necesarias para el bien de la humanidad. Porque quien está seguro de poseer la verdad no necesita buscarla, no siente la necesidad de dialogar. Y esto es clave, escuchar al otro. Y eso
es lo que nos lleva en la política. Porque permítanme destacarlo en nombre de verdades absolutas, de dogmas inamovibles, de derechos naturales, a las mujeres se nos ha privado de la libertad. Bien lo ha vivido en sus propias carnes Lidia, como ha explicado, ese testimonio directo de la persecución, secuestrada y torturada, así como juzgada por defender los derechos de las mujeres en México y de los niños, tal y como la inculcó su madre. Por ello me alegra esta mañana que exista este premio. Me siento muy orgullosa, Ana, de aquella primera reunión que tuvimos en mi despacho, donde liamos a mucha gente para estar hoy aquí, porque creo que gracias a fundaciones como esta, que defienden sobre todo la libertad en mayúscula, hacemos una Extremadura mejor, una España mejor y sobre todo un mundo mejor. Muchísimas gracias, Lidia, enhorabuena y sigue luchando porque desde luego no estás sola. Muchísimas gracias. Pues antes de finalizar, vamos a dar las gracias al Quinteto de Viento Ana Camerata, que nos acompañó al inicio con ese acompañamiento musical. Y ahora vamos a escuchar el himno de Extremadura y el himno de España, interpretados por la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey. Para ello le pido a todos ustedes que se pongan en pie.
Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia en esta ceremonia de entrega del tercer Premio Nacional Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales a doña Lidia Cacho. Muchísimas gracias y buenas tardes.